Ahí le damos ingreso a Gustavo Pirich, presidente de GPS, y a Rodolfo Carrizo, presidente del CECIN. A ver si ya... Hola, buenas noches, Rodolfo. Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos acá. Hola, hablando de la actualidad candente. Bueno, Rodolfo es presidente del CECIN, el Centro de Excombatientes Malvinas Argentinas de La Plata, una organización señera en todo lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía, de los derechos humanos y de los derechos de quienes somos exconscriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982. Si querés un poco presentar al CECIN ante nuestros oyentes, te escuchamos, Rodolfo. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto charlar con compañeros, compañeros no solamente de experiencia de haber participado en la guerra de Malvinas, sino compañeros también de compartir una cantidad de ideales, valores morales, políticos y obviamente de algo que para nosotros que es esencial, que es reivindicar la memoria de nuestros compañeros y la soberanía nacional. La verdad que muy agradecido, Héctor, por esta invitación. Y bueno, el CECIN es una organización natural de los excombatientes, un poco nació allá por el año 82, en esas conversaciones del clima, de la montaña, un poco pensando en que el centro de excombatiente iba a ser un lugar de encuentro lúdico, donde pudiéramos, compartir anécdotas, trabajar un poco, recorrer esta experiencia que fue el 82, sin haber imaginado jamás en qué iba a concluir, ¿no? Esta idea de pensar en un centro con un fin recreativo que rememorara una experiencia del clima, que tuviera que ver con esas anécdotas que contábamos por allí, fueron un poco la base que, dio esta idea de ser el CECIN, y algunos compañeros con mucho más visión dijeron, tenemos que transformarlo en un centro de excombatientes, ¿no? Como que esa definición del nombre había aparecido ya en ese momento, que después obviamente fue tomando otra dimensión. Cuando concluye la guerra de Malvinas, el Centro de Excombatientes redefine aquella idea primigenia a partir de que íbamos entendiendo de que muchos compañeros tenían dificultades para reinsertarse en la vida social, en poder acceder al trabajo, en no ser considerado como un grupo de riesgo, en entender de que, Malvinas funcionaba en ese momento más como un agravante que como un atenuante a la hora de proponernos la incorporación a distintas actividades. Recordemos que en ese momento muchos de nosotros o a muchos de nosotros se nos definía como los loquitos de la guerra. En fin, creo que estas cosas fueron un poco también un aprendizaje en la vida de los excombatientes, pero también entendiendo de todo el daño que había hecho la dictadura militar en el 82 a la hora de enviarnos a la guerra, ¿no? Creo que esta experiencia nuestra fue transitando un poco ese camino de ese año y medio de la dictadura militar hasta el devenir de la democracia, y en eso también nosotros fuimos creciendo en la manera de pensar, y obviamente nuestro estatuto fue reflejando esa realidad, y el CECIN se transformó en una organización no solamente que reivindicara la memoria de los compañeros, que peleara por los derechos de los soldados que habían participado en la guerra de Malvinas y sus consecuencias, sino que también se proponía siempre ser un país, ser una organización que promoviera la idea de ser y pelear por un país sin ningún tipo de dominio colonialista e imperialista. Un poco por ahí
fue el origen del CECIN, ¿no? Sí, y hay dos puntos de contacto con nosotros de GPS, de Grupo por Soberanía. Primero, bueno, hay varios. Hay uno que muchos de los de su Grupo por Soberanía también somos del Regimiento 7 y tuvo sus cositas servir en el Regimiento 7. Pero más allá de eso, es el hecho de que la cuestión Malvinas es una cuestión política. La dictadura hizo la gran mentira, lo digo para ver si lo compartís, y también con Hugo Robert, de decir, no, Malvinas no es una cuestión política. Bueno, si no es una cuestión política, ¿para qué vas a la guerra? Porque la guerra es la decisión política más terrible que podés tomar. Malvinas es un choque de poderes entre nuestro pueblo, el soberano, en el Atlántico Sur, y el colonialismo británico, y detrás de él la OTAN. Entonces yo creo que ustedes hicieron punta en ese tema de decir Malvinas es una cuestión política. Y después, en el tema del ciudadano ex conscripto que participó en la guerra de Malvinas, en el Atlántico Sur. Porque uno se preguntaba a lo largo de los años, ¿qué somos nosotros? ¿Somos héroes de bronce? ¿Somos pobres chicos? Y nosotros hicimos una elaboración en la que somos ciudadanos que cumplimos con un deber hacia nuestro pueblo argentino de defensa de la soberanía, y fuimos a defender a nuestro pueblo. Y creo que eso ustedes siempre lo han tenido también, ¿no es cierto? Sí, y la verdad que compartimos esa mirada que vos decís, y mira, ayer me pasaba un hecho curioso, porque un compañero nuestro que estuvo al lado nuestro durante todo el tiempo, obviamente con una mirada por ahí a veces un poco distinta desde lo ideológico, siempre nos endilgan de que nosotros hacemos política, ¿no? Que un poco a veces hacemos política, pero sin tampoco sin definir claramente qué significa esto, hacer política. Y efectivamente la guerra de Malvinas es un hecho político, y termina como una acción política en una acción militar, pero por principio la guerra de Malvinas fue una acción política de una dictadura militar que tenía un objetivo, que obviamente ese objetivo tenía que ver también con una manera de entender el mundo, de relacionarse con los ciudadanos, pero también en el contexto de que ellos partían de lo que era una aceptación sin ningún tipo de cuestionamiento a lo que había sido la política del gran garrote de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el plantear esta oposición obviamente te hace que tenga definiciones políticas, y esas definiciones políticas enfrentan a esa otra mirada. Entonces, cuando los compañeros dicen ustedes hacen política, nosotros decimos sí señor, hacemos política. Por ahí no hacemos política partidaria, entiéndase bien, hacemos política en el cual nosotros creemos que la única manera de transformar la sociedad para que esta sociedad mejore es el ciudadano involucrado en los problemas que tiene, y que obviamente nadie, producto de lo que sería la providencia o producto de lo que sería los astros celestiales, van a resolver la vida de los humanos. La vida de los humanos se resuelven en tanto y en cuanto los humanos nos involucramos con nuestras concepciones, con nuestras maneras de entender la vida de la gente, ¿no? Sí, pero a ver, implantar... sí, para que quería decir una sola cosa, para implantar el terrorismo de Estado, aplicar la doctrina de seguridad nacional, implantar la política neoliberal, ¿qué? ¿Eso no es política? O sea, política, no hay que decir política, todo fue heroísmo, todo fue maravilloso, porque la causa Malvinas nosotros no la discutimos nunca, pero en la actuación, lo que informó el informe Rattenbach y todo lo que nosotros vimos, entonces todo eso no se discute, eso es hacer política, eso es imponer una visión determinada, bien política. Así que por favor, que nosotros hacemos política en todos los sentidos, tenemos política en general, tenemos distintos pensamientos políticos, porque la cuestión Malvinas es un choque de poder, es un tema político, y el que te dice que no está justamente imponiendo su política. ¿Me entendés, Rodolfo? Bueno, lo que iba a decir yo era esta cuestión, que muchos compañeros lamentablemente quedaron enganchados en ese discurso único del partido político militar, que fue el que trajo ese neoliberalismo, el que trajo la represión para imponer el neoliberalismo, y que nos llevó a esa guerra donde nosotros, como soldados, cumplimos un papel mucho
muy heroico realmente para el poco conocimiento y la falta, como decía Serrat, ¿no? Sin saber el oficio y sin vocación, la falta de entrenamiento que tanto asombraba a los británicos. Cuando luego de la rendición hablé con ellos, con algunos de ellos, y no podían creer que les hayan hecho frente de la forma en que se les hizo frente gente que tenía el grado de instrucción que tenía desde lo técnico o desde lo estructural militar, ¿no? Pero principalmente el tema es que nuestra actividad, tanto la de ustedes, desde el CECIM, desde hace tantos años, como desde GPS o desde otros lugares, es hacer política, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer política desde otra mirada? ¿Qué es lo que lo impide? Nada lo impide. No tenemos un pacto de silencio firmado con nadie, así que ni tampoco yo no soy partidario del partido político militar y por eso me tienen que colgar. No es así, y el compañero podrá expresarse, pero también hay que muchos tendrían que haber abierto la cabeza durante estos años y darse cuenta de que eso realmente no es válido, pensar que hacemos política. Que yo sepa, los militares británicos tienen sus sindicatos y dentro de los representantes sindicales hay socialistas, hay liberales, Bueno, a mí lo que hagan los gringos mucho no me importa, pero bueno, importa. Pero hacen política y son gente que de armas, de ¿sabés? profesión. Bueno, para que te presento, él es Florencio Morales, médico, conscripto médico que sirvió en la 10ª Compañía de Ingenieros en Malvinas y que forma parte de este programa. Ahora sí, está Gustavo Pirich y estás vos. Perdón, entonces yo quería... No, por favor. Yo quería empezar un poco a hablar cómo ven la actualidad, empezando por vos, Rodolfo. ¿Cómo ves, como presidente del CECIN, en el sentido de que estás en una organización importante y que ayer estuvimos juntos en esta jornada soberana, cómo ves, qué poderes están actuando sobre la realidad actual y cómo ves el tema Malvinas? A ver, en principio veo una complejidad muy grande en la política argentina, producto de que creo que ha sido muy fuerte el objetivo de las derechas en cuanto a fragmentar el movimiento popular. Creo que la dispersión del movimiento popular ha sido una acción deliberada de la derecha, en el cual muchos de los espacios del movimiento popular fueron obviamente endogámica a la hora de hacer sus análisis políticos, y obviamente eso fue parte también de la dispersión, del desencanto, de la pérdida de la esperanza colectiva, y como que, bueno, la Argentina debería tener un destino meritocrático. Esto ha sido un accionar muy pensado, no es nuevo, de las derechas no solamente autóctonas, sino también internacionales, y aquellos viejos esquemas de la dictadura fueron modificándose con estos esquemas nuevos de intervención en la región por parte de las políticas hegemónicas, que tenían que ver, bueno, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, empresas de la Internet, que incidieron en la conciencia colectiva de los argentinos y fue complejizando la posibilidad de tener una alternativa popular que, bueno, interpelara al conjunto de la sociedad y nos convocara en un proyecto en el cual nos entusiasmáramos colectivamente. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que revisar y dar discusiones de calidad, y Malvinas es quizás una oportunidad precisamente para recuperar la calidad de la discusión política que tiene que ser desde la mesa familiar al barrio, a la escuela, a donde, bueno, todos tengamos un nivel de intervención, porque Malvinas lo que nos permite es allanar
y partir de un acuerdo tácito en el cual todos los argentinos sentimos de que Malvinas son argentinas. A partir de ahí, de que las Malvinas son argentinas, nosotros creo que tenemos un instrumento de poder graficar, de mostrar a la sociedad, de poder dar dimensión de lo que es nuestro territorio, de la importancia que tiene el estar con una isla en el medio de una comunicación bioceánica, que sea la puerta a la Antártida, que nos permita repensar esa idea de que la Argentina tiene que tener un destino marítimo, que ese destino marítimo hace a que nuestro territorio tenga una dimensión y una mensura de 3 veces más de lo que es el territorio continental, y que obviamente entender eso nos permite entender por qué las apetencias del imperio son tan feroces y tan voraces para con la Argentina y con toda América Latina, entendiendo de que ellos tienen carencia de recursos y nuestros territorios, los territorios de la América Latina y los de Argentina, son muy prósperos en esto, tienen muchas posibilidades, no solamente para los negocios, sino también para lo que sería la sobrevivencia del sistema. En alguna medida esto explica por qué el imperio tiene hace 191 años una intervención en nuestras islas, y obviamente a partir de ahí han ido consolidando generación a generación toda una estrategia de poder hacia el Atlántico Sur, ¿no? Realmente, totalmente de acuerdo, en eso en GPS estamos totalmente de acuerdo y lo expusiste de manera clara. Está Gustavo Pidi, nuestro presidente de GPS, si estás ahí, Gustavo, y quería preguntarte cómo viste la jornada de ayer. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Hola, Rodolfo. Hola, Gustavo. ¿Qué haces, querido? Qué alegría escucharte. Bueno, ayer te pude dar un abrazo muy sentido. A lo mejor yo nunca te lo dije a vos, pero sí se lo repito a mis compañeros. Vos, para mí, a lo largo de la historia, de todo lo que te conozco, sos el cuadro más importante que tiene el movimiento de ex soldados conflictos combatientes de Malvinas. Por favor. Ahora, dicho esto, te respondo a lo que me preguntaste, Héctor. Lo viví con una gran alegría porque vi al pueblo reaccionar, más allá de las cuestiones que tienen que ver con quienes convocaron y la poca credibilidad que tiene en el movimiento popular, no por nada. Me alegró mucho que a pesar de todo eso, las plazas estuvieran llenas en el país, ahí también en Capital, se haya cortado Entre Ríos y las calles aledañas, destrozando el protocolo de Bullrich, y pensaba, ¿no?, y lo ligaba un poco con algunas cosas de las que estuvieron hablando de Malvinas, estuvieron hablando de la dictadura, cómo hablar de Malvinas sin hablar de la dictadura, y lo ligaba con el encuentro que hicimos el otro día con las juventudes peronistas en la sede de AEA, ¿no?, de la Asociación de Empresarios Argentinos, ese scratch, ese juicio donde los encontramos culpables, entre otros sectores, del hambre, la miseria y el saqueo del país. Me quería referir un poco a esto, ¿no?, a estos sectores que para mí constituyeron la pata civil de la dictadura. Y cuando yo hablo de la pata civil de la dictadura, no me refiero solo a que Volkswagen y algunas comisiones internas de las empresas señalaron a sus trabajadores, que es parte de lo que hicieron, y hay una gran responsabilidad, ¿no? Tenemos que saber que las oficinas de personal eran verdaderos centros de señalamiento de los activistas y demás. Pero cuando yo me refiero a la pata civil de la dictadura, me refiero globalmente al rol que cumplieron diagramando el golpe, siendo los motivos principales del golpe, porque el golpe se dio no con el objetivo de eliminar 30.000 personas y demás, sino de instaurar una política económica que sigue hasta hoy. Bueno, y en ese encuentro, donde fuimos a señalar a los responsables, que son responsables históricos, no son solo de ahora, ¿no?, quería señalar algunas cosas. En ese lugar se encuentra la sede de las empresas y de los empresarios que nos afectan, sobre todo en áreas tan importantes que son la comunicación, la vivienda, la salud, y también, junto con la salud, los medicamentos, ¿no? Los laboratorios tienen sus sedes
en ese lugar. Y también el alimento, quizá lo más importante sobre nuestra población. Y desde todos lados, de los sectores más importantes, de los sectores de la oligarquía, de los ricos de este país, y desde la teoría liberal, nos quieren hacer creer que todas estas empresas son actores de una sana competencia liberal, ¿no? Ese dogma liberal de disputa del mercado. Pero la verdad que no tiene nada que ver con eso es una gran mentira. Son parte y actores de un proceso de cartelización, es decir, se ponen de acuerdo, fijan los precios de los productos y los servicios que nos venden, y eso les permite sistemáticamente que aumente sus extraordinarias ganancias, tanto la de las empresas como también la de los empresarios, ¿no? Los CEOs, los empresarios más importantes. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, entre el listado de ricos del mundo, hay muchos de esos empresarios que figuran, ¿no? A pesar de la miseria y el hambre que aumenta en la población, la revista Forbes dice que, por ejemplo, entre los más ricos del mundo, que son argentinos, se encuentra nada menos que Marcos Galperín, que es el fundador y el CEO de Mercado Libre. Está al tope de ese ranking, ¿no? Tiene 4.500 millones de dólares y aumentó terriblemente esa riqueza durante la pandemia. Es decir, cuando los argentinos peor la pasábamos, Galperín aumentaba sus ganancias. Y informó Infobae, como un detallecito, porque solo compromete 100 millones de dólares, es lo que el Estado anualmente en excepciones impositivas y distintos subsidios le brinda como un extra, ¿no? Después tenemos a Gregorio Pérez Compán, por ejemplo, y su familia, a la que conocemos hace muchos años, que es nada menos que el propietario de la alimenticia Molinos Río de la Plata. Es decir, son los que aumentan permanentemente el precio de los aceites, el precio de las harinas y otros alimentos tan importantes para la alimentación de los argentinos. Después tenemos a Pablo Roca, tiene 2.700 millones de dólares, lo recordaremos porque en plena pandemia y ante el hecho de que Alberto Fernández le imploró que no lo hacía, echó empleados. No tiene ninguna sensibilidad, ¿no? Después está Eduardo Ernequian, que es de la Corporación América, que tiene 1.900 millones de dólares. Bulgeroni, de Pan American Energy Group, tiene 1.800 millones de dólares. Y Eduardo Costantini tiene solamente 1.300 millones. ¿Sabés qué quería hacer, Gustavo? Esos datos son fundamentales. Lo que queríamos, más o menos, para que encuentren una relación con esta lucha soberana, es que nosotros a lo largo de los años, te quería decir, Rodolfo, y ahora quiero escuchar opiniones tuyas, hemos llegado a la conclusión que la llave para volver a Malvinas es fortalecer a nuestro pueblo. Y que sacó el tema Hong Kong, Milei, mamarracho, en cierta manera nos reflejó eso, porque Gran Bretaña, el colonialismo británico, no le iba a decir a una China fortalecida, a un pueblo chino fortalecido, más allá del régimen político, fortalecido con razones nacionales, que se iban a quedar ahí, porque era un pueblo fuerte. Y entonces lo que está exponiendo Gustavo, en realidad, es el capitalismo de pillaje y colonial que nos hace que nuestro pueblo esté debilitado. Un pueblo que, como vos sabés también, genera, un país que genera para 480 millones alimentos y, ¿cómo se llama? Y tenemos hambre, lo que realmente demuestra que hay un aparato colonial. Eso. No sé quién quería hablar ahora. Yo, Héctor, porque quería redondear esto. Sí, cómo no. Porque este listado no es lo importante en realidad, sino que estos sectores que se enriquecieron velozmente durante la pandemia y durante todo este proceso democrático, son los mismos sectores que se enriquecieron durante la dictadura, y que en 1982, ante el diseño de los seguros de cambio,
realizados en el 77 por Domingo Cavallo como presidente del Banco Central, seguros de cambio que fueron activados por González del Solar, que era en ese momento el presidente del Banco Central, le pasaron todas sus deudas al Estado, 20.000 millones de dólares. Es decir, no es nuevo el rol que cumplen, no es para nada algo que se inicie con este gobierno o con el anterior, sino que son los sectores que permanentemente son beneficiados por la política económica. Y durante el gobierno de Alberto Fernández, estos sectores también se beneficiaron con la compra de dólares a precio oficial, cuando no había dólares para precio oficial para nadie, y cuando fue tan difícil conseguir un superávit fiscal, que fue a través de la hazaña que significa cobrarle las retenciones al agro, esos 15.000 millones de dólares que se le logró cobrar al agro por retenciones, que se beneficiaron con la venta de dólares al precio oficial. Es decir, ¿de qué quiero trazar con esto? Que son exactamente los mismos sectores de siempre. Las empresas y los empresarios se repiten a través de la historia. Te digo, yo te había invitado a partir de las 8. Lo que pasa que ahora, bueno, el invitado es Rodolfo y el Cecín, pero está tan claro lo que vos decís. Son, además, para darle el broche, los beneficiarios del DNU y los beneficiarios del proyecto de ley, porque son los que lo redactaron junto con el traidor de Sturzenegger. Pero ahora quisiera hablar... Un pequeño aporte, nada más. Me acuerdo un informe que dio el Fondo Monetario Internacional hace casi un año sobre la inflación en Argentina y que la responsabilizaban a la voracidad empresarial. No, sin duda alguna, el capitalismo de pillaje. Y eso tiene que ver con la debilidad de nuestro pueblo, y al ser débil, los ingleses avanzan en todos los frentes. A Rodolfo, yo quería hablar con Rodolfo. ¿Cómo ves la no política en materia de Malvinas de estos traidores? Perdona, acá hablamos así, ¿viste? No, me parece muy bien. Por ahí al uno que omitió Gustavo, pero seguramente lo tiene ahí, es el expresidente Macri, ¿no? Excelente, sí. Sí, claro, Macri porque digo, son parte de esta estructura de poder, obviamente, que a veces responden siempre a poderes a veces más superiores y más poderosos. A ver, una de las cosas que a mí me parece son importantes es que para el modelo de el actual gobierno de Milei, Malvinas funciona como un commodity, ¿no? Lo están pensando como un bien de cambio, ¿sí? Es decir, Malvinas está en el esquema de poder como un lugar tal cual, a entregarlo, entendiendo de que ahí los capitales británicos, pensemos lo siguiente, en 1982 la intervención del Reino Unido con las riquezas vinculadas a lo que serían los productos energéticos, petróleo, intervenían en el Mar del Norte en el orden del 6%. Sin embargo, a partir del 82 en Malvinas son propietarios del 100% y se hacen propietarios de las licencias para la explotación de los recursos que tienen que ver con la energía, fundamentalmente con el petróleo. Pero hay un recurso más estratégico que genera riqueza en el corto plazo que los británicos hicieron en Malvinas, que tienen que ver con las licencias pesqueras. Recordemos que las licencias pesqueras eran hasta el año 2005 de periodos entre 15 y 20 años, pero después entendieron de que era mucho más rentable hacer licencias de mucho más corto plazo, porque de esta manera el recurso alimentario se necesita todo el tiempo. El recurso que proviene para la energía o los hidrocarburos pueden en el tiempo irse como macerando, entendiendo de que las inversiones requieren de otra inversión más importante en el sentido de lo que representa su gasto primigenio, ¿no es verdad? Entonces, el recurso pesquero es un recurso muy importante para el modelo de dominación, pero también aprovechan algo que es muy trascendente en la vida de nuestro pueblo, que es el desconocimiento.
¿no? Es decir, nosotros no conocemos la potencialidad que tenemos. Si uno le pregunta a cualquier argentino, francamente, y le decís, ¿de qué recurso alimentario sos propietario vos? Seguramente lo va a desconocer. Porque cualquiera que quiera tener una vaca tiene que invertir para tenerla. Querés tener un pollo, tenés que comprarle el maíz para alimentarlo. Querés tener un cerdo, igual, ¿no? Sin embargo, los peces son un bien de la naturaleza. Son lo que se reconoce como un bien natural nuestro. Ese bien natural es, según la Ley Federal de Pesca, propiedad de todos los argentinos, de todas las argentinas. Sin embargo, no estamos empoderados de este concepto de ser propietario de eso. Si este recurso, el Estado, en el marco de construir una política pública, entendiendo de que el mar no es un límite con el continente, sino que es la continuidad de nuestro propio territorio, entendiendo de que se puede construir una política pública para la extracción del recurso pesquero, que a su vez retroalimenta una economía en un círculo virtuoso, con los puertos, con el que hace el cajón para poner el pescado, con el fletero, puede llegarse a dar un hecho que es muy trascendente y muy importante, que es resolver el problema del hambre. Cuando nosotros damos esta discusión, lo decimos con franqueza. Miren, en la Argentina se puede resolver el problema del hambre, sin siquiera molestar los intereses de los grandes capitales, lo cual sí sería, en el marco de una estrategia más importante como Estado-Nación, posible. Pero solamente con construir una política pública que piense el río, que piense el mar, que piense el océano Atlántico, que piense el Atlántico Sur, lo que nos permite es acceder a un recurso alimentario que va a resolver el problema de la gente, que va a ser importante a la hora de exportarlo, y obviamente también nos va a acercar a Malvinas, en tanto y en cuanto Malvinas es un conflicto en el agua. Excelente, y también está unido al tema del Canal Magdalena para, dicen, comunicar los puertos del litoral con los del sur. Pero, más allá de eso, lo que ya nos queda poco tiempo en el programa. Perdóname, te doy un solo dato. Por supuesto, sí. Aportar y a veces grafica la situación. Por supuesto. Nosotros, cuando hicimos donaciones de pescado a los 80 comedores de la zona, descubrimos una realidad. En la ciudad de La Plata comen aproximadamente, La Plata, Berizo y Ensenada, 120.000 personas en comedores, ollas y merenderos. 120.000 personas. Según la FAO, nosotros una porción de 140 gramos se la podemos dar una vez por semana con solamente 2.000 toneladas de pescado. La Argentina pesca aproximadamente entre 700 a 900.000 toneladas de pescado. 2.000. Y eso, 2.000 toneladas de pescado en el año, le estamos resolviendo la proteína más importante para los niños, para su desarrollo y para su proceso cognitivo. Mirá si tenemos una oportunidad ahí como para que nuestras dirigencias políticas lo comprendan, pero también para que el movimiento popular se empodere de este derecho que son los peces, que son propiedad de todos y de todas las argentinas. Sin duda alguna, nosotros realmente respetamos esa punta que han hecho en ese tema. Nosotros también estamos en el tema del litoral, con el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, en el tema del agua escondido. Bueno, todos los temas soberanos, como estamos siempre juntos. Yo lo que quería, para finalizar, teniendo en cuenta el acto en el que participamos ustedes y nosotros, que no estamos haciendo reuniones por ahí como hacen algunos, y no están con el pueblo en la calle. Quería que le diese teniendo en cuenta ese acto soberano, ¿qué le puede decir, Rodolfo, a nuestro pueblo, a nuestros oyentes? A ver, lo primero, yo creo que la experiencia de ayer es importante porque el pueblo movilizado aprende colectivamente. Esos aprendizajes colectivos se aprenden con la lucha. Pero esa lucha y ese aprendizaje necesita tener organización. Nosotros tenemos que hacer crecer nuestras organizaciones, porque nuestras organizaciones crecen en la lucha y obviamente retroalimentan la posibilidad
de ayudar a transformar la conciencia del otro, ¿no es verdad? A compartir los debates con el otro. Si nosotros tenemos esa oportunidad a partir de la experiencia de ayer, con la gente movilizada en la calle, lo que aparece es que la conciencia colectiva surge un poco, no de manera espontánea, pero sí me parece facilita a la construcción de un pensamiento crítico que por lo menos elabore las razones de entender qué es lo que le está pasando como ciudadano, ¿no? Que no lo entienda solamente numéricamente, que Exacto. lo entienda en su conciencia, ¿no? Exacto. Rodolfo, te queremos agradecer esta participación, que no va a ser la única, obviamente, y mandarle un abrazo fuerte a los compañeros del CECIN, con el que compartimos, como vos dijiste, actividades e inclusive desde ya visiones del tema Malvinas y visiones, bueno, y también estuvimos allá mucho juntos, así que es toda una experiencia. Un abrazo fraternal para los compañeros del CECIN. Y bueno, antes de terminar, sí, Gustavo, a ver, ¿cómo viste, qué le puedo decir a nuestros oyentes sobre el día de ayer, que si es una esperanza, un inicio? Te quería escuchar un poco, tenemos poco tiempo, pero quería escucharte también. Bueno, cierro con esto. Me parece que ayer es el inicio del final de este gobierno. Fuerte eso, ojalá. Fuerte. Muchas como reflexión te quería comentar que estuve leyendo declaraciones de un teórico de la política muy interesante, que es Enrique Sominami, el chileno, quien dijo que los gobiernos populares de América Latina, que tanto hicieron por los pueblos en las últimas 2 décadas, se transformaron en gobiernos, se los podría decir conservadores, por querer defender la democracia, por querer defender el Estado, al Estado, y perdimos una capacidad de ser insolentes que tuvo siempre la izquierda, la centroizquierda, lo popular, entonces ahora lo que tendríamos que volver a hacer es confrontar con audacia, volver a correr los límites y recuperar esa insolencia que se ha perdido, por lo menos temporariamente. La audacia, eso de ir más allá, donde nadie quería ir, bueno, es una característica del CECIN y también de GPS, así que esta fue una buena reunión. Y bueno, como decimos siempre, hay una ceremonia, un acto público, y saludan a las autoridades nacionales, provinciales, a los empresarios, a los artistas, y después dicen: señoras y señores. Señoras y señores, son ustedes, los soberanos, los que se manifestaron, los que nos manifestamos ayer. No lo olviden nunca. Y nos vemos la semana que viene, porque esto se va a poner cada vez mejor. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos. Gustavo.